minutos de la tarde en la costa este de los Estados Unidos. La policía a esta hora está ejerciendo más presión y más control en los alrededores del Capitolio de los Estados Unidos, ahí en Washington, D.C., para retomar el control, la seguridad, porque se los decía en esas escalinatas al fondo, antes de llegar, por supuesto, a la sede del Congreso, esas que se ven allí, todavía se aprecian seguidores del presidente Donald Trump cuando está cayendo la tarde a esta hora. Ya son las 5:17 minutos de la tarde y siguen allí, muy cerca de las instalaciones del Congreso, y la policía ha llegado hasta ese punto en las calles aledañas para retomar el control de la seguridad. Recordemos que exactamente a las 6 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos, hora de Washington, D.C., va a iniciar esa medida de toque de queda que había anunciado la alcaldesa de la ciudad. Bien, y esto también ha sido noticia desde hace varios días, porque se dio una reñida contienda electoral en el estado de Georgia. Allí, republicanos y demócratas se disputaban el control del Senado de los Estados Unidos. Dos senadores se disputaban en esta contienda que se dio en segunda vuelta el día de ayer. El demócrata Raphael Warnock logró un escaño en la Cámara Alta, es decir, en el Senado, que estaba en juego en esta elección. Warnock se enfrentó a la republicana Kelly Loeffler, que se negó el día de hoy a reconocer su derrota, aunque el margen de diferencia fue muy corto, muy estrecho. Ella se negó a reconocer la victoria demócrata. Por su parte, el candidato demócrata Jon Ossoff también ganó uno de esos dos escaños, ya se lo decía, que estaban en disputa en estos comicios regionales y estadales en el estado de Georgia. En un video compartido a través de redes sociales, agradeció a la ciudadanía de Georgia por elegirlo como legislador por el estado sureño. Ossoff se habría impuesto sobre su rival político, el republicano David Perdue. De esta forma, los demócratas tendrán el control total del Congreso por los próximos 2 años, los 2 primeros años de la administración de Joe Biden, que va a asumir el poder el próximo 20 de enero a las 12 del mediodía. Según la Constitución de los Estados Unidos, la vicepresidenta, en este caso, Kamala Harris, que va a presidir también el Senado de los Estados Unidos, va a desempatar las votaciones sobre los proyectos de ley. En este escenario, con la presidencia y el Congreso, 2 de las 3 ramas del gobierno federal quedarán en manos de los demócratas ya a partir de hoy. Asumirían en este caso funciones estos senadores demócratas que han obtenido su victoria ante los republicanos en el estado, repetimos, de Georgia. Y este episodio de violencia que se ha vivido el día de hoy en la capital de los Estados Unidos, exactamente en la sede del Congreso, en el Capitolio, en Washington, D.C., ha generado reacciones internacionales, por supuesto. El primer ministro británico, por ejemplo, Boris Johnson, pidió que terminaran las escenas vergonzosas en Washington, donde manifestantes irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos en un intento de revertir la derrota en las elecciones que sufrió el presidente Donald Trump. Escenas vergonzosas en el Congreso de Estados Unidos. Estados Unidos defiende la democracia en todo el mundo y ahora es vital que haya una transferencia de poder pacífica y ordenada. Bien, seguimos en Europa porque Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, también se pronunció. Esto dijo. A los ojos del mundo, la democracia estadounidense esta noche aparece bajo asedio. Este es un asalto invisible a la democracia de Estados Unidos, sus instituciones y el Estado de Derecho. Esto no es Estados Unidos. Los resultados de las elecciones del 3 de noviembre deben ser respetados plenamente. En el mismo tono, en pro de la paz y por supuesto de respeto a la democracia y la voluntad del pueblo estadounidense, se pronunció también el jefe, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Sigo con preocupación las noticias que llegan desde el Capitolio en Washington. Confío en la fortaleza de la democracia en Estados Unidos. La nueva presidencia de Joe Biden superará la etapa de crispación, uniendo al pueblo estadounidense. Y también desde España, el líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se pronunció, ha seguido muy de cerca, por supuesto, esta situación en Estados Unidos, ya que hablamos de la primera potencia del mundo y del país que es considerado como ejemplo en cuanto a democracia, respeto a los derechos humanos y, por supuesto, en cuanto a política. Escuchamos a Pablo Casado.
El asalto al Capitolio es inaceptable. La democracia se basa en la representación parlamentaria que no puede ser coaccionada. Es lamentable que una gran nación como Estados Unidos sufra esta crisis institucional que debe atajar el presidente saliente y confío superará el presidente electo. De vuelta a la región, en América, el presidente de Colombia, Iván Duque, se pronunció frente al caos de las protestas de hoy en el Capitolio. Esto decía. Colombia tiene plena confianza en la estabilidad de las instituciones de los Estados Unidos de América, así como en su respeto a la democracia y al Estado de Derecho, valores compartidos por nuestros países desde el inicio de nuestra república. Y la Organización de Estados Americanos condenó y repudió el atentado contra las instituciones que se está perpetrando hoy en Estados Unidos. En el comunicado señalan, por manifestantes que desconocen los recientes resultados electorales, la democracia tiene su pilar fundamental en la independencia de los poderes del Estado, los cuales deben actuar completamente libres de presión. El ejercicio de la fuerza y el vandalismo contra las instituciones constituye un grave ataque contra el funcionamiento democrático. Exhortamos a recuperar la necesaria racionalidad y a cerrar el proceso electoral conforme a la Constitución y a los procedimientos institucionales correspondientes. En esta parte del programa quiero saludar a Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Allí lo veo. Muchísimas gracias. Una muy buena noche por usted y bienvenido, por supuesto, a NTN 24, el canal de las Américas. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes para vosotros, buenas noches ya para mí aquí en Europa. Señor Cañas, como siempre, es un gusto que nos acompañe aquí en NTN 24, el canal de las Américas. ¿Qué fue lo primero que se le vino a la mente cuando seguramente esta tarde vio esas imágenes de lo que pasaba en el Capitolio de los Estados Unidos? Es decir, un país que es distintivo de alguna manera por la estabilidad de su democracia, por el respeto a las instituciones. Cuando vio esa cantidad de seguidores del presidente Donald Trump, por ejemplo, rompiendo ventanas para ingresar a la sede del Parlamento, del Congreso. Bueno, yo creo que coincidimos todos en que son unas imágenes que jamás hubiéramos llegado, ni siquiera soñado a pensar que podíamos haberlas vivido en directo, ¿no? Parecía una película, ¿no? Hemos visto muchas veces estas películas de asalto a la Casa Blanca, de asalto al Capitolio, pero jamás pensamos que en la primera democracia del mundo, en una democracia sólida, institucionalmente potente, respetuosa y muy respetada por sus ciudadanos, íbamos a ver unas imágenes que ponen en cuestión ese respeto institucional y sobre todo del propio orden democrático y constitucional en Estados Unidos, ¿no? Porque esta no ha sido una reacción de unos espontáneos, esto no ha sido una reacción de unos exaltados, esto es el corolario y esto es el resultado de unos años de erosión del sistema democrático que ha finalizado con el rechazo del resultado de las elecciones norteamericanas por parte del actual presidente de Estados Unidos, alentando el discurso de que son unas elecciones fraudulentas, ¿no? A partir de aquí, la reacción de algunos de sus seguidores, en el fondo lo que hace es poner imágenes a algo que ha ido alentando el presidente actual de Estados Unidos, ¿no? Que es la erosión de lo que entendemos el orden liberal y la democracia liberal, en este caso, en aquel país que había sido y que espero que vuelva a ser el faro de la democracia del mundo, ¿no? Evidentemente, imágenes que a todos nos preocupan y que creo que todos los demócratas ahora mismo tenemos que transmitir, como decía desde Colombia, este apoyo a la democracia estadounidense, un hecho que jamás hubiéramos pensado que se iba a producir, pero que ahora tienen que sentir también el apoyo de todos los demócratas desde Latinoamérica, desde Europa, a la democracia norteamericana, que está ahora mismo asediada por aquellos que no creen en ella. Eurodiputado Cañas, Estados Unidos, escuche esto, se trata del honor, la decencia, el respeto, la tolerancia. Eso es lo que somos, es lo que decía esta tarde el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, cuando de alguna manera, y decía, hago este llamado hoy en televisión al presidente Donald Trump para que cumpla su juramento de defender la Constitución y pare el caos. Unas palabras que llamaban definitivamente a la reflexión. Sí, absolutamente. ¿Y sabe cuál ha sido la respuesta de Donald Trump, no? No ha pedido que sus partidarios abandonen el Capitolio. El Capitolio, la democracia, son evidentemente valores democráticos y son símbolos.
La democracia es eminentemente también símbolo, ¿no? Yo tengo una imagen grabada ahora mismo en la retina, que ustedes seguramente también, que es la de ese señor, bueno, desnudo de cintura para arriba, con una cabeza de bisonte y una bandera en la mano, en la presidencia de la Cámara del Congreso, ¿no? Eso hace un daño. O sea, realmente eso transmite una idea de debilidad de la institución democrática, que aunque no sea cierta, provoca mucha inquietud, ¿no? Que un presidente de un país como Estados Unidos tenga que ser llamado al orden por parte del presidente entrante, diciendo que respete la democracia en Estados Unidos. Mire, los resultados electorales, las democracias tienen algo bueno, que son reversibles. Incluso en escenarios complicados, uno en 4 años puede ganar unas elecciones. Esa es la gran fortaleza de la democracia, ¿no? Pero eso se basa en la confianza y el respeto de todos los demócratas por la democracia y sus instituciones y sus resultados. Estas imágenes estamos acostumbrados a verlas en otros países y siempre nos sorprenden. Pero verlas en Estados Unidos nos tiene no solo que sorprender, sino que preocupar seriamente, porque también reflejan que la democracia liberal, como la entendemos, que es el espacio donde todos los ciudadanos tienen garantizados sus derechos y todos pueden ejercer su derecho a opinar, a pensar libremente, está seriamente amenazada. Y está seriamente amenazada también en una de las cunas de la democracia moderna, que es Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un momento muy difícil. Yo creo y espero que Estados Unidos salga reforzado de esta situación, pero mucho me temo que Trump ha conseguido crear el trumpismo. Y eso es un movimiento profundamente iliberal y me atrevería a decir que incluso antidemocrático. Porque cuando uno no entiende que la democracia son leyes, son formas, pero también es instituciones y respeto, es que estamos ante un serio problema. Yo no minimizaría lo que ha significado hoy, además de un fallo de seguridad estrepitoso, que los diferentes servicios de información de seguridad no hayan podido alertar ni evitar que sea violada la sede de la soberanía nacional de Estados Unidos, es muy preocupante, ¿no? Pero yo creo que todos los demócratas tenemos que estar hoy un poquito más preocupados, o mucho más preocupados, acerca de cuál puede ser el futuro de las democracias liberales en el mundo. El trumpismo, como usted lo llama, un movimiento que ha nacido porque el presidente Donald Trump, sin duda alguna, obtuvo más de 70 millones de votos. No los obtuvo el famoso, el célebre, el muy reconocido presidente Barack Obama de los Estados Unidos. No sacó 70 millones de votos, pero sí los obtuvo más de 70 millones el presidente Donald Trump. Ese movimiento que usted dice que ha nacido, ¿se puede decir desde ya que es un peligro para la democracia de los Estados Unidos? Bueno, es que fíjese, es que nadie habla del baraquismo, ni del obamismo, ni del reganismo, ni del... Hablamos del trumpismo. ¿Por qué? Pues porque es un movimiento eminentemente populista. Los ciudadanos que han votado a Trump, muchos no apoyarán estas imágenes. Pero son el resultado de un discurso político profundamente antipolítico, que pone en cuestión los principios de la democracia liberal. Y eso yo creo que es una constante que recorre todo el mundo, no solo Estados Unidos. Pero pensamos que Estados Unidos estaba un poco blindado hacia ese discurso. Hablaba Boris Johnson. Boris Johnson cabalgó el discurso populista que ha sacado al Reino Unido de la Unión Europea. El Brexit es fruto del populismo, de las mentiras, de convencer a los ciudadanos de que las mentiras son verdad o que determinadas mentiras son verdad, diciendo aquello que algunos quieren oír, dando soluciones sencillas a problemas complicados, alentando el discurso populista, que en el fondo lamina, erosiona la democracia. Porque nadie puede obviar que vivimos en una sociedad y en un mundo muy complejo, con problemas muy serios, que requieren de soluciones y de afrontar esos problemas con seriedad, fruto de su complejidad, ¿no? Pero frente a eso vemos como hay un discurso político que va ganando espacio, que es el discurso populista, muchas veces populista y nacionalista, o nacionalpopulista, que nos recuerda mucho a algunos discursos que pasaron en la Europa de los años 20 y en otras partes del mundo, ¿no? Y ya sabemos cómo acabó aquello. Acabó mal, acabó muy mal. Entonces yo cuando veo que en Estados Unidos hay gente que se moviliza y asalta, o sea, han asaltado el Capitolio de Estados Unidos. Partidarios del actual presidente de Estados Unidos han asaltado el Capitolio negando el resultado de las elecciones y diciendo que ahí se estaba cometiendo un fraude democrático. Y eso
estado alentado y ni siquiera hoy el presidente Trump ha salido y ha dicho y ha pedido o ha dado una orden a sus seguidores diciendo no, hasta aquí hemos llegado. No. Ha dicho simplemente que mantengan la calma, que respeten a la policía. Bueno, si respetarse hacerse selfie con ellos, pues puede ser. Pero han asaltado la sede de la soberanía nacional de Estados Unidos. Es tremendamente serio esto. Y eso, repito, es el corolario del discurso populista que ha anidado en amplias capas de la sociedad norteamericana, que se enfrenta como todos los ciudadanos del mundo. Esto no solo es un problema norteamericano. En todos nuestros países hay unas dudas acerca de hacia dónde vamos, quiénes somos, qué va a ser de nosotros mañana, nuestro futuro profesional, laboral, económico, nuestra identidad. Y en un momento donde los problemas son tan serios, el discurso populista es cuando, como un virus, entra en el cuerpo social. Y cuando un virus entra en el cuerpo social, yo creo que nadie ahora mismo ignora lo que significa, ¿no? Y hasta dónde puede llevar una infección, como el populismo es sobre una democracia. Las democracias y el populismo son enemigas. Y desgraciadamente el discurso populista está creciendo exponencialmente en todo el mundo, hasta el punto que la sede de la democracia contemporánea ahora mismo está asediada por ese discurso. Me habla de nacionalismo populista, que de alguna manera lo está representando Donald Trump ahora mismo en los Estados Unidos, que usted ha llamado la primera democracia del mundo y la primera potencia del mundo, la considero yo también. Ahora, ¿en algún momento llegan a ser iguales ese populismo nacionalista de derecha que el populismo nacionalista de izquierda, que también genera otro tipo de males? ¿Llegan a ser iguales en algún momento por el daño que causan? Sí, es que coinciden en su discurso iliberal. Es decir, las democracias liberales están atacadas ahora mismo desde la derecha y desde la izquierda, o desde la extrema derecha, si usted quiere llamarlo así, desde la extrema izquierda. Mire, hoy mismo en mi país, en España, un partido que es Podemos, que ustedes también conocen, que está en el gobierno actual de España, criticaba la actitud de Donald Trump, ¿no? Y criticaba el asedio al Congreso norteamericano. Bueno, ese mismo partido alentó el asedio al Parlamento español, al Congreso de los Diputados español. Lo que pasa es que la policía evitó que entrasen, pero lo alentó. Es decir, uno ve como el discurso de extrema izquierda y de extrema derecha se unen en una especie como de internacional y liberal que tiene como un objetivo común, que es destruir el orden liberal en el mundo. Y yo creo que eso tenemos que entenderlo, porque hay un discurso recurrente desde Putin, desde Orbán, dentro de la Unión Europea, desde Fidesz en Polonia, desde Trump en Estados Unidos, a los cuales une un discurso profundamente nacionalista, profundamente populista y profundamente iliberal, que descree de la separación de poderes, que descree de la libertad de mercado, que descree de la globalización, que descree de las libertades, y les une. Usted hace una reflexión profundamente acertada, Carlos. Ahora mismo, la democracia liberal como la entendemos y las libertades individuales como las hemos venido disfrutando, peleando o reclamando, están amenazadas tanto por la extrema izquierda como por la extrema derecha. En un discurso que comparte un enemigo, que es la democracia y las libertades de los ciudadanos. Y por lo tanto, repito, tenemos que estar muy preocupados. Bien, quiero agradecer a Jordi Cañas, eurodiputado por el Partido Español Ciudadanos. Como siempre, es un gusto conversar con usted, eurodiputado. Gracias por su tiempo. Una muy buena noche para usted. Pues muy buenas noches, muy buenas tardes y hasta la próxima. Será